El Colegio de México y el Centro de Estudios de Asia y África presentan Asia y África en Perspectiva, una serie de podcasts sobre los 60 años de historia del Centro de Estudios de Asia y África. Les damos la bienvenida a Asia y África en Perspectiva, a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a los 60 años del CEA. Mi nombre es Roberto García, profesor e investigador de estudios budistas. Hoy conversaremos con Flora Botton, profesora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, donde durante varias décadas se ha desempeñado en el área de estudios sobre China. Como pionera de los estudios sobre esta región desde Latinoamérica, Flora ha investigado y escrito sobre temas muy variados de la cultura china, que incluyen filosofía, religión, historia, literatura, sociedad y mujeres, entre otros temas. Sobre ellos ha publicado distintos libros y artículos, entre los que destacan Bajo un mismo techo, la familia tradicional en China y su crisis, y China, su historia y cultura hasta 1800. Entre otras cosas, Flora fue egresada en 1966 de la primera generación de maestría en estudios orientales, que es la antecesora de nuestra actual maestría en estudios de Asia y África. Fue también directora del CEA del 92 al 97, directora de la revista Estudios de Asia y África del 83 al 87, y recientemente recibió el premio al logro sobresaliente por su trayectoria y contribuciones al estudio de China en los premios Orquídea celebrados en China. Bienvenida, Flora. Hola, ¿cómo estás? Bien, me da mucho gusto poder conversar contigo. Pues eres, digamos, una persona muy importante para nuestro centro por varias razones. Primero porque estás muy activa como profesora, investigadora, pero también porque pues, tú conoces muy bien la trayectoria que ha tenido nuestro centro desde que era la sección de estudios orientales hasta el día de hoy, ¿no? Entonces estamos este año muy afortunados de celebrar los 60 años del centro y tú has sido un testigo presente a lo largo de estos 60 años. Quisiera comenzar esta conversación pues pidiéndote que nos platiques un poco sobre tu experiencia como estudiante de esa primera generación de la sección de estudios orientales. ¿Cuál era el ambiente que se vivía ahí? ¿Cuál era el modo de enseñanza y los objetivos de esa época? Ahora, me gustaría comenzar hablando de cómo llegamos a esta maestría. Los que fuimos los primeros estudiantes de la maestría del centro. Fue la convocatoria de UNESCO que le dio al Colegio de México todo el apoyo necesario para comenzar una maestría en estudios, lo que se llamaba entonces orientales, siguiendo un poco el ejemplo del School of Oriental and African Studies de Londres. En fin, esta idea de Oriente que luego tuvimos que corregir porque nosotros no vemos a China como Oriente porque no está a nuestro Oriente. Entonces esa primera generación fue una generación de toda América Latina, porque eso, el Centro de Estudios de Asia y África de ahora, era primero una sección del Centro de Estudios Internacionales. Éramos una sección y el apoyo de la UNESCO era ofrecido de una manera, yo diría, continental, el continente de América Latina en general, porque tuvimos brasileños. Y consistía en 5 años de apoyo, mandando primero profesores de todas partes del mundo, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, porque en México había muy pocas personas que podían de alguna manera enseñar materias sobre Asia. Entonces, esa primera generación fue una generación de experimento. O sea que todavía no se sabía muy bien qué hacer con nosotros y se hizo un poco de todo. Es decir, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero fueron, por lo menos por mi experiencia, 2 años maravillosos en que descubríamos un mundo que no conocíamos en realidad.
escogimos nuestras áreas también, bueno, por algunas ideas que teníamos previamente sobre la región. Y yo la verdad no sabía muy bien qué escoger. Medio Oriente era demasiado complicado. La India, no sé por qué le tenía cierta resistencia, a pesar de haber leído a Kipling, etcétera, y saber algunas cosas sobre la India, pero el hecho de que aguantaron los ingleses tantos años me parecía inaceptable. Entonces, era entre China y Japón. Había leído mucho más literatura japonesa que China. Había leído sobre China a través de Pearl Buck, que no, no era China, pero que daba una imagen de una China muy, muy miserable, pero después de haber estudiado a China, era una imagen bastante realista de lo que pasaba en el campo chino. Y pues sabía sobre Mao Zedong y la Revolución China, y como digo en un artículo, sabía sobre Confucio lo que está en las galletitas de buena suerte en los restaurantes chinos. Pero en fin, o sea que la verdad era bastante ignorante sobre China, sabía un poco más sobre Japón, pero pues el japonés escrito viene del chino, mucha parte de la ideología japonesa viene de China, en muchas cosas China es el hermano mayor, el que ha enseñado a Japón varias cosas. Dije, bueno, ¿por qué no voy a la fuente? Entonces escogí a China y no me he arrepentido para nada. Tengo 60 años de un viaje maravilloso tratando de entender y transmitir todo sobre todo lo que se puede aprender, no todo, pero en fin, lo que se puede aprender en una vida sobre China y tratando de transmitirlo lo mejor posible. ¿Qué pasaba cuando estábamos estudiando? En primer lugar, la metodología era un poco, pues no era lo mejor que podía haber, porque nos daban todas las materias sobre todas las áreas. Lo único que teníamos aparte era la lengua. Y yo decidí que también me interesaba el sánscrito, entonces me metí en clases de sánscrito, pero pronto me salí porque ya no podía con todo. Entonces estudiamos historia, filosofía, literatura, política de las 4 áreas. Eso significó que no hacíamos más que estudiar, no había todas las ayudas que hay ahora por internet, no existía eso, no existían ni siquiera fotocopiadoras. Así que cuando estudiábamos en grupo, la parte que nos correspondía la transmitíamos a los demás o por mimeógrafo o copiando a través de 7 copias, pues que calcábamos en papel a mano. Así que fue una época de mucho trabajo, pero absolutamente fascinante. Una de las cosas que también era bien difícil era adaptar la boca y la garganta a sonidos tan diferentes con las lenguas asiáticas, adaptarse a que no había gramática convencional en algunas, que pues otras estaban escritas con una idea de tipo alfabeto, pero otras eran símbolos. En fin, todo eso teníamos que lidiar con estas dificultades, y nuestros maestros, algunos eran absolutamente destacados y geniales, pero se hicieron también algunos maestros de lengua, fueron improvisados, primero contratados en México, no sabían enseñar la lengua, supieran la lengua, pero poco a poco esas dificultades se fueron de alguna manera conquistando, y terminamos con, yo creo, una base que, si bien era todavía insuficiente, era suficiente para saber todo lo que no sabíamos. Entonces, eso fue más o menos nuestra experiencia. Flora, ¿podrías platicarnos un poco sobre los primeros profesores que tuviste tú, tanto de lenguas como de algunas otras asignaturas? Sí, cómo no. Para el chino, el primer año fue un poco desastroso, porque teníamos por profesor
alguien que nos mandó la embajada de la República China. Todavía no teníamos relaciones con la República Popular. Entonces era el profesor Chu, que era un erudito de alguna manera, pero nunca en su vida había enseñado chino y ni siquiera sabía enseñar los tonos. Él los decía, pero no tenía idea de la estructura de la lengua, etc. Entonces ahí fuimos batallando durante varios meses hasta que llegó el profesor Yang, que llegó de la India. Él era un chino que había ido a estudiar a Shantiniketan. Entonces lo encontró la revolución en Shantiniketan y se tuvo que quedar. Y se ganó la vida como profesor de chino. Ya estaba fogueado cuando vino aquí, enviado por la UNESCO, era un profesor de chino muy bueno. Entonces aprovechamos con él muchísimo las clases. Las clases de sánscrito eran dadas por el profesor Mishra, un brahman de la India, que venía cruzando los mares en contra de todas el buen comportamiento de un brahman. Cruzó los mares, llegó en medio de gente que nada más si lo tocaban ya lo contaminaban. Pero le encantó su viaje. Era la primera vez que salía de su casa y hizo muy buena amistad con todos nosotros. Venía a excursiones, salía con nosotros y a veces nos recitaba en sánscrito plegarias. Una vez estuvimos en Guanajuato en una de las excursiones con otro profesor indio el profesor Singh, que enseñaba geografía. Y entonces él decidió que para que entendiéramos lo que era la geografía, teníamos que ir a pasearnos por México, y en vez de ver los paisajes bonitos, mira, esta erosión se parece a lo que pasa en el sur de la India, bueno, en fin. Pero en fin, nosotros encantados de ir. Y me acuerdo del profesor Mishra paseando con nosotros en los callejones de Guanajuato y cantando plegarias. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que fue eso de que gente que no tenía nada que ver, que estaba paseando por el callejón del beso o algo así, oyendo plegarias en sánscrito? Pero en fin, eso es algo digno de mencionarse. Y los que tenían una profesora local y que sí era maestra de lenguas eran los de Medio Oriente. Estaba en México desde hacía años la profesora María Chuairi, que era maestra de árabe. Y ella tenía trabajo con los hijos de inmigrantes árabes, a quienes los padres querían enseñarles la lengua materna, y ella tenía mucha experiencia como maestra. Pero para japonés, para chino, para sánscrito, pues hubo que importar gente. ¿Qué más? Tuvimos el gran honor de tener al profesor Basham, gran historiador de la India, que además era un excelente profesor, con el cual también convivimos. Él venía de Australia, donde estaba abrumado de clases, de obligaciones, etc. Llegó a México un semestre donde no tuvo que hacer más nada que dar una clase sobre historia de la India, que él pues se la sabía por el derecho y al revés, y había escrito un magnífico libro sobre ello. Y era un excelente maestro, y convivimos muchísimo. Tengo yo fotos con él, con Mishra, haciendo picnics en Puebla, en fin. Tuvimos esta suerte de los profesores importantes que vinieron. De alguna manera eso era su semestre de descanso. Y podían mezclarse con nosotros, convivir con nosotros, y así aprendíamos mucho más sobre la cultura que tratábamos de absorber.
Y después de esta experiencia tan extraordinaria, Flora, que nos cuentas, que digamos que era como este gran abanico de conocimientos, de personalidades, que quizá para ustedes aquí en México era algo muy nuevo tener pues acceso a todos estos profesores. Tú vas después de esto digamos, a perseguir tu propia carrera académica, ¿no? Eventualmente realizas tu doctorado en Michigan. Y me gustaría que nos platicaras un poco ahora en qué momento te incorporas ya al centro, bueno, en ese momento todavía no el Centro de Estudios de Asia y África, pero a su antecedente. Pero ya era Centro de Estudios Orientales, ¿ok? Claro. Éramos antes S, sí. Nos volvimos C, éramos sección. Claro. Y ahora somos ya centro. Ya ascendimos. Y nada más te quería nada más decir algo más sobre nuestra experiencia como estudiantes. No solamente tuvimos profesores destacados, sino que visitantes destacados. Es decir, había suficiente dinero para invitar gente importante que dieran conferencia, que no tenían tiempo para venir un semestre. Tuvimos, entre otros, a Mircea Eliade. Claro. Estuvimos escuchando conferencias del gran Mircea Eliade. Sobre el yoga. Bueno, sobre varios aspectos de hinduismo. Claro. Así que te digo, éramos de veras privilegiados. Claro. No lo sabíamos totalmente, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta. Entonces, en cuanto a mi corporación, bueno, después tuve primero la experiencia de Londres, fueron 3 años, donde aprendí bastante, pero el sistema inglés era más bien lo que tú podías lograr. Es decir, los ingleses no son muy estrictos en cuanto tú estás en clase o estudiando, etc. Te dejan muy libre. Si tú quieres aprender, aprendes, y si no, luego viene el examen y se nota que no aprendiste o que sí aprendiste. Muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos es una especie de pues, no te voy a decir de cárcel, porque sería mucho, pero sí, los graduate studies en Estados Unidos son muy controlados. Es decir, tú tienes que hacer tareas, tienes que escribir papers, tienes que leer muchísimo, estar preparado, etcétera, y hay mucha competencia. No es tan relajado como en Londres. De eso me di cuenta muy rápido cuando llegué a Estados Unidos, donde mis tutoriales me los daba el gran Twitchett, especialista en Chinatang, me los daba en el pub más cercano de la universidad. En Estados Unidos no era así. Así que, aunque hice buena amistad con algunos de los profesores, porque ya entonces para mi edad y mi experiencia, pues ya era casi una colega para ellos. Pero los estudios eran bastante estrictos y sí, trabajé mucho más que en Inglaterra. A pesar de que en Inglaterra me relacioné con gente que sabía de China, que eran grandes nombres, que no necesariamente eran mis maestros, pero que pude acercarme a ellos precisamente por ser una persona que ya tenía una maestría en otra cosa, en fin, podía hablar de alguna manera de temas que me interesaban de China con esos especialistas. Sí aprendí mucho. En Estados Unidos me hicieron aprender. Y entonces, después de este doctorado que realizas en Michigan, ¿en qué momento te incorporas allá al Centro de Estudios Orientales? Yo me había incorporado en 69 cuando regresé a Inglaterra y me di cuenta de que todavía me faltaban muchísimas cosas que aprender. Pues de todos los que hemos estudiado sobre Asia sabemos que siempre nos faltan muchísimas cosas para aprender, y entonces hice el esfuerzo para conseguir una beca para hacer el doctorado en Michigan en 72, de 72 a 74, porque pues era una universidad excelente. Se decía a sí misma el Harvard del Midwest, ¿no? Muy pretenciosa en ese sentido, y como les dije, no fue nada fácil, pero tuve excelentes maestros y en fin, pasé 2 años trabajando bastante duro.
Y Flora, hace rato que hablabas de tu experiencia como parte de la primera generación. Sí. Sabemos que hay, dentro de esa misma generación en la que tú estuviste, Ujú. pues hubo otras personas que venían tanto de México como de otras partes de Latinoamérica y que fueron importantes eventualmente, así como tú eres importante en el campo de estudios de China, que fueron importantes, por ejemplo, como Selma Agüero en el campo de estudios de De África. África. ¿Podrías platicarnos quizá si hiciste teniendo contacto con algunas de estas No, Selma personas? Agüero era mi colega. Lo que pasa es que Selma Agüero siempre le interesó África, pero nosotros todavía no enseñábamos sobre África. Entonces se metió en el área de Medio Oriente. Y apenas hubo la apertura de abrir en los 80 el área de África, entonces ya se fue encaminando hacia África. Pero ella no pudo abrir brecha. Casi ninguno de mis colegas pudo abrir la brecha porque no estaban listos los países de América Latina. Es decir, eso fue dándose y la gente se fue quedando en México, como Selma, por ejemplo. Bueno, luego estuve de colega a Jorge Silva, que también se quedó en el colegio. Todos nosotros, Selma, Jorge, otro, un colega chileno, Patricio, que fuimos becados por UNESCO, fuimos 6 becados para irnos a las universidades que nos interesaban para poder prepararnos más. Todos regresaron a México, Mm, porque no había apertura todavía en América Latina. Ya las siguientes generaciones que enseñamos ya pudieron abrir brechas, claro. pero tomó mucho tiempo. Claro, pues ustedes son Mm. los antecesores, digamos, que Somos los pusieron antecesores. los cimientos. Sí. Ahora, cada vez que pienso, em, cuando comenzamos teníamos un entusiasmo loco, pero nos faltaba todavía bastante. Pero cuando leo las cosas que escribí muy al principio, donde todavía eran mis primeros balbuceos en cuanto Mm, a escribir artículos sobre China, no están tan mal, porque sí, teníamos, no sé, teníamos mm, conocimiento, eh, teníamos cultura, es cierto, mm, en este momento. claro, Y eso nos ayudó a poder hacer investigación sobre el área que nos tocaba. claro. Me gustaría, Flora, Eh, pues pedirte unas palabras sobre otra relación de amistad que tú tuviste. En este caso, no en el mm, colegio o no en el Centro de sí. Estudios Orientales, pero sí en tu doctorado en Michigan, que Con eventualmente Luis floreció, Gómez. pues, en Luis una amistad Gómez. de largo tiempo, ¿no? Luis Gómez llegó a Michigan para reemplazar a Louis Lancaster, que habían invitado a Michigan para enseñar sobre budismo. Hay que aclarar aquí que no todas las universidades en Estados Unidos tienen estudios budistas. Ujú, Es algo muy especial y algunas universidades fomentan estos estudios, entre ellas Michigan, que comenzaba también con esa idea de enseñar sobre budismo. Invitaron a Lancaster, pero Lancaster pues, estaba en Berkeley, tuvo que regresar, y recomendó a un joven colega puertorriqueño, Luis Gómez, que había sacado su doctorado en Yale, mm, y muy, muy joven. Y entonces lo invitaron y él dio unas conferencias y Michigan lo contrató y estuvo en Michigan muchos años. Michigan nunca lo soltó, nunca lo dejó aceptar ninguna otra oferta, dándole lo que quería. O ujú, sea que se volvió alguien extremadamente valioso. ¿Cómo lo conocí? Pues los dos éramos latinos. Entonces justo fue el problema con Chile, Pinochet, mm, Allende, y yo caminaba por los pasillos de la universidad viendo quién me podía escuchar mm, y el único que me entendía era Luis Gómez, ya, porque sabía de qué se trataba. Entonces hicimos mucha amistad y yo fui a todas sus clases, absolutamente, durante mi estadía, pero teníamos una amistad ya personal. Y esta amistad con Luis, que siempre estaba pegado a su lengua materna, que era el español, pero tenía que
tenía que trabajar en Estados Unidos, porque pues en ningún otro lado tenía esta apertura. Conoció a gente en América Latina que se interesaba en budismo, en hinduismo, etcétera, porque yo lo presenté con estas personas. Los Tola, Dragonetti Tola Argentina y Perú. De Argentina y Perú. También aquí había una casa Tíbet en donde se daban clases, entonces lo invitaron a Luis. En fin, de alguna manera se pudo conectar con gente en América Latina que le interesaba toda esta parte de estudios. Y eventualmente se vino a vivir a México y estuvo 10 años con nosotros, enriqueciendo nuestra vida académica y haciendo de que el colegio fuera también un lugar donde se estudiaban cosas que iban más allá de la política, de la historia, sino algo tan especial como el budismo, uniéndose a las grandes universidades del mundo que tienen estudios budistas. Y no todas las universidades lo tienen. Claro. Y ahora tenemos la suerte de tener a un discípulo suyo que nos está ayudando con lo mismo. Flora, un poco para seguir hablando de tu actividad ya dentro del CEA, ya constituido, pues primero como Centro de Estudios de Asia y África del Norte y ya más tarde como el Centro de Estudios de Asia y África. Bueno, tú en diferentes momentos, pues ya lo mencioné hace rato, fuiste tanto directora como directora del centro, directora de la revista y ocupaste distintas posiciones. Pero me gustaría hablar de estos eventos que se desarrollaron en nuestro centro y que fueron hitos en la historia, no solo del CEA y del Colegio de México, sino de los estudios sobre Asia y África desde Latinoamérica, ¿no? Yo sé que tú estuviste presente como parte de la organización en el 76 de este Congreso Internacional de Ciencias Humanas en Asia y África del Norte, el famoso SICHAN, que según entiendo, yo no había nacido todavía, pero según entiendo, recibió a cerca de 2,000 sí, lo que pasa que personas. Bueno, durante años se estuvo dando el Congreso de Orientalistas. Así comenzó. Entonces, cuando ya en América Latina ya había pues había algunas llamitas de interés en Asia. Cuando se hizo cuando se trató de elegir la sede para el 1976, para este Congreso Orientalistas, compitieron en París, entre otros, la Unión Soviética y México. Y México ofreció todas las facilidades, en fin, eran épocas en que, pues era época de Echeverría, y nosotros nos proyectábamos como el tercer mundo que se quería abrir a todo el mundo. Entonces se ofreció todo para poder conseguir la sede. Ahora, los soviéticos nos acusaban de arribistas, de que pues no sabíamos todavía nada y pretendíamos ser sede de un congreso de todos los estudios sobre Oriente. El hecho es de que México ganó y fuimos la sede. Y eso fue un año antes de que comenzara el dichoso congreso. O sea que durante un año trabajamos. Bueno, la directora del centro, Graciela Lama, también creo que en ese momento ya era director, tal vez Omar Martínez Legorreta, sí, pero Graciela era la gran sacerdotisa de los estudios orientales. Entonces ella, el presidente de México, Víctor Urquidi, Omar Martínez Legorreta y Graciela Lama se fueron a recorrer el mundo para hacer propaganda a este congreso. Llegaron hasta China y los chinos no estuvieron muy abiertos para ayudarnos,
pero afortunadamente había muchos chinos que vivían en otras partes del mundo y llegaron. Entonces el exotismo, el ofrecimiento de ayudas, la apertura que hubo atrajo a mucha gente. Y nosotros trabajamos muchísimo para hacer el programa. Pues hay anécdotas muy simpáticas, hay anécdotas un poco angustiantes de todo lo que pasamos para tener este gigantesco. Es decir, México no estaba acostumbrado a eso, pero nos desempeñamos decorosamente y lo que no iba bien durante el momento de hacer ponencias o había algún problemita, en la tarde había alguna recepción excelente donde corría el vino, pues en lugares preciosos, tipo museos, etc. Así que todo eso hizo que este congreso fuera de verdad, quedara en la memoria de los asistentes. Además, se cambió el nombre de este congreso justo en ese año. En vez de decir Congreso de Orientalistas, era el Congreso de Ciencias Humanas en Asia, África y y norte de África, en fin. Entonces, fue un congreso que tomaba en cuenta ya los países que no eran los de grande tradición de estudios como Francia, Inglaterra, pues Holanda, Suecia, que habían tenido, Alemania, ni hablar, habían tenido grandes sinólogos, indólogos, medio orientalistas, japonólogos, y también incluyendo a la Unión Soviética, que tenía estudios sobre China muy importantes. Entonces ya se incluyó a el resto del mundo como posibles estudiosos de esas partes del mundo. Bueno, es fascinante lo que nos cuentas, Flora. Es impresionante porque yo creo que incluso hoy en día organizar un congreso que reciba a 2,000 estudiosos de todas partes del mundo, pues sería una hazaña hercúlea. O sea, sería algo muy difícil. No sabíamos en lo que nos metíamos. Me imagino. Era la inocencia, porque si no, no hubiéramos hecho eso. Pero salió bien. Claro. También tuvimos un congreso de los que se hacen por Association for Asian Studies en Estados Unidos, se hacen regionales. Y hay un regional que toma el occidente de Estados Unidos, California, Arizona, etc. Y ese congreso nos pidieron que se podía hacer en México, y fue en Huastepec. También eso fue otra monserga, porque yo estuve coordinando todo lo que eran paneles sobre China, pero resulta que en Huastepec había cabañas donde podían estar varias personas juntas. Eran muy lindas, muy cómodas. Pero los nombres chinos, sobre todo los que nacieron durante la Revolución, no revelan el género. O sea que antes se podía, porque los hombres eran, no sé, sabiduría de quién sabe qué, las mujeres belleza eterna, o lo que sea, estoy exagerando, pero todos eran viva la revolución, sirviendo al pueblo, etc. Entonces, cuando llegaban, decían, bueno, yo quiero que me incluyan en una cabaña. No sabíamos si eran hombres o mujeres. No. Entonces era muy difícil, porque por más que nos mandaran el nombre en caracteres, no podíamos saber. Entonces fue bastante difícil esta parte. Lo demás estuvo bien. Pero en fin. Entonces, y luego tuvimos el Congreso de Budistas. En 1994. Sí. Ahora, eso fue voluntad de los representantes del rey Yucay aquí. Les interesaba que México fuera la sede y vinieron al colegio a decirnos qué les parece si los ayudamos.
y nos ayudaron muchísimo. La verdad, eso salió perfectamente bien, pero con la ayuda de ellos. En primer lugar, invitaron a una persona que estuvo ayudándome. Yo era directora en este momento y también organizadora. Entonces me estuvo ayudando día a día con la organización del Congreso. Nos dieron también dinero suficiente para poder invitar gente importante, en fin. Y la verdad que, bueno, tuve problemas con la embajada china porque de repente había algún paper que decía la idea de la salvación en el budismo tibetano. Decían, pues me hablaron de la embajada china diciendo, mire, Tibet es parte de China, y como que tibetano, etcétera. No, pero fíjese que no, además Tibet no se puede hablar de Tibet porque es políticamente, perdonen, pero se trata de la dinastía Han. Por favor, ¿quieren venir a escuchar la ponencia? Le aseguro que no habla sobre independencia tibetana. Eso sí tuve que lidiar con eso, pero salió muy bien. Y también lo que no salía bien, teníamos suficientes recepciones para planchar todo eso. Y me acuerdo de un japonólogo muy importante, budólogo, japonólogo de Japón, europeo que vivía en Japón, no me estoy acordando, que era un señor grande, fornido, que tenía todo un proyecto de traducciones de todos los sutras, etcétera, que estaba bailando al son de, pues no sé qué trío habíamos invitado. En fin, tuvimos la parte académica y tuvimos la parte de convivencia, y creo que todo el mundo se fue contento. En este congreso, por ejemplo, estuvo justamente a quien tú mencionaste hace rato, Luis Gómez, sí, ¿no? Dio una de las conferencias magistrales. Era lógico que invitáramos a Luis Gómez. Claro. Y justo había nacido su nieto el día que él daba la conferencia. Entonces le llegó una noticia de que su nieto había nacido. Wow. Y estuvo Fernando Tola también, entiendo, claro, también dando una conferencia. Bueno, Fernando y Carmen estuvieron más de una vez en México. Fueron grandes amigos, colaboradores de todos nosotros, y hasta la muerte de Fernando. Y creo que Carmen ha muerto también. Pero en fin, era gente espléndida. En fin, tuvimos muchísima suerte de tener gente como Fernando, Carmen, Luis. Y hubo una colaboración pues de largo tiempo que dio fruto, por ejemplo, a la revista de estudios budistas que editaban justamente, claro, ellos en Argentina. Sí, yo participé en Benjamín esta Preciado, revista, Benjamín también. Guillermo Cuartucci, me parece también. Era una linda revista, y muy interesante, y académicamente muy seria. Es decir, eso del budismo en nuestras tierras es algo que se confunde con un estilo de vida X, con una devoción, y mucha gente que es devota del budismo y sigue un guru y sigue algunos preceptos, no sabe mucho de lo que es la filosofía budista. Y nosotros, eso es lo que habíamos tratado de hacer, que se conociera también el pensamiento budista filosófico, que si uno quería también hacer la práctica, pues perfecto, pero que conociera también cuál es la base de esa práctica que estaban siguiendo. Claro. Ahora, Flora, pues todos estos congresos, estas reuniones, estas redes que ustedes establecieron con estudiosos de otras partes, en particular del ámbito latinoamericano, pues eventualmente, fue cristalizando en lo que después se llamaría la Asociación Latinoamericana, bueno, primero, Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos de Asia y África, y luego ya la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África actualmente, ¿no? La ALADA. ¿Podrías platicarnos un poco sobre el impulso para fundar esta asociación? Fue
fue sencillo en el sentido de que necesitábamos una asociación. Es decir, teníamos que tener algún tipo de manera de podernos comunicar, de podernos juntar, de poder discutir, de poder ver a dónde íbamos con este deseo de difundir los estudios de Asia y de África después. Entonces fue, claro, iniciativa de Graciela de la Lama, quien fue la primera directora de nuestro centro y que siguió dentro del interés. Ella hasta su muerte siguió interesada en esos estudios y fomentaba todo tipo de actividades que podían ayudar a ello. Entonces se fundó con unos cuantos miembros, sobre todo del Colegio de México, esta asociación que luego tuvo ramificaciones en todos los países donde habían comenzado a tener estudios de Asia y África. Y entonces había ALADA general y luego ALADA México, ALADA Argentina, ALADA Perú, ALADA Costa Rica, en fin. Y se hacían reuniones cada 2 años en ALADA general, y había una sede que se elegía antes, claro. Por el conciliábulo de los que eran ya miembros ¿cómo se llama? Del comité de organización, y el país que estaba dispuesto a recibir proponía su sede y se aprobaba, etc. Así tuvimos reuniones generales de ALADA en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en Costa Rica, en fin, en Brasil, claro. en todos estos años. Y había también reuniones regionales. México tenía ALADA México, Perú ALADA Perú, etc. Y sí había comunicación, y en fin. Sí, sigue siendo pues una asociación muy activa, Sí, sigue siendo realizando sí, estos. Sí. Y de hecho este año nosotros, como parte de nuestros 60 años, vamos a alojar, no la latinoamericana, pero sí el capítulo México. Entonces, bueno, estaremos ahí colaborando y, digamos, entrando en diálogo con colegas de otros estados, ¿no? Y de otras instituciones. Sí, bueno, en fin, claro, se me olvidó decir que no se trataba nada más los que estaban en el Colegio de México, sino que ya en México también ya se expandió la enseñanza sobre Asia y África. Entonces, gente de la UNAM, gente de la UAM, gente de todas las universidades de la Ciudad de México y de todas las provincias. En muchas provincias hay materias, aunque no haya centros de estudio, hay materias, y algunos de los ex estudiantes están impartiéndolas. Claro. En otras partes de provincia. También lo que me preguntaste antes, ¿qué pasó con la primera generación? Bueno, la primera generación tuvo que buscar trabajo en otros lugares, pero ya a partir de segunda, tercera, cuarta, etcétera, ya comenzó a haber interés en otras partes. Claro. Entonces ya tenemos ex estudiantes en Chile, en Argentina, en Perú y en Costa Rica, donde han sido de una eficacia increíble, fundando un centro de estudios de China, Claro. en un país chiquitito, Claro. pero con muchísimo interés en estudios de Asia, y yo conozco los que han fomentado sobre estudios de China, Claro. que son importantísimos. Oye, Flora, bueno, para ir acercándonos un poco al fin de nuestra conversación, quisiera pues que nos des algunos comentarios muy generales sobre cuáles crees tú que son las contribuciones principales de nuestro centro al estudio de China. Y tomando en cuenta que nuestro centro tiene de cierta forma una perspectiva latinoamericana. Pues sí, mira, hablaría horas. Para comenzar, cuando nosotros nos pusimos a estudiar China,
éramos un exotismo que nadie lo creía. Decía, ¿para qué? ¿Para qué estudian a China? Y China China estaba en este momento encerrada, etcétera, el país de la revolución, que de repente también trataba de fomentarla en otros lugares, o sea que era vista con mucho recelo, porque había propagandistas de la revolución y se mandaba gente de América Latina a entrenarse en la guerrilla maoísta. Entonces China era o el inminente peligro, o pues un país que estaba ya lejos y a quién le importaba tanto, salvo de que no nos exportara la revolución. Entonces tratamos de aclarar un poco el panorama y hacer ver que China tenía todo un pasado absolutamente fascinante de cultura, fin, en todos los aspectos. Y además que había que tomar en serio el estudio de cuáles fueron las transformaciones en China, cómo llegó la revolución, por qué llegó la revolución, y todo eso pues no era estudiado en México. Había gente que defendía la revolución china, pero era más entusiasmo político que profundidad en el pensamiento. Entonces se comenzó a estudiar todo eso. China en cuanto a su tradición y China en cuanto a su realidad. Y todavía estaba Mao, así que pues ya fueron estudios mucho más serios y mucho más académicamente sólidos. Luego, cuando ya México comenzó a tener relaciones con China, fue el Colegio de México que estuvo entrenando a la gente que iba a ir, que estuvo, cuando fue, por ejemplo, Echeverría a China, todos los documentos se prepararon en el Colegio de México. Cuando el embajador Eugenio Anguiano, primer embajador y tercer embajador de México en China, pues le dijeron que se iba a ir a China, como persona pensante, inteligente, dijo, tengo que saber algo sobre China. Entonces él sabía, en fin, vagamente, toda la revolución, etc. Vino al Colegio de México y estuvo conversando con nosotros y leyendo libros que le recomendamos tanto a él como a su esposa Teresa, que luego se volvió experta en economía china. Entonces, nosotros fuimos, Eugenio ya luego se volvió especialista en China con sus años de vivir en China y con todo lo que estudió sobre China, pero comenzó en el Colegio de México. Y cada vez que ha habido, y luego pues estuvo la revista de Relaciones Exteriores, sobre el Pacífico, que estuvo en el colegio, pero era de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, luego ya se quedó el colegio con ella. En fin, hubo mucha relación de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Colegio de México. Yo hablo de China, pero también se supone que de Medio Oriente, de la India, de Japón, también se ayudó a que el gobierno tuviera acceso a conocimiento, porque está bien ser un diplomático culto, pero había poca gente entrenada. Y ya varios diplomáticos ya se fueron con conocimiento de lengua, con conocimiento de la región, tanto en China como Japón, como Medio Oriente. Claro. Entonces el centro ha tenido un papel pues central en formar a absolutamente central, y seguimos siendo un referente. Nuestras publicaciones se leen aquí, se leen en otras partes de América Latina y en España también. Claro. Fuimos, en cuanto a China, nos adelantamos a España 20 años. Y finalmente, Flora, pues bueno, cumplimos 60 años este año ya, ¿no? Estamos, y tú de cierta forma, pues como ya lo dije al principio, tu carrera académica cumple también 60 años, si la contamos a partir de tu entrada a la maestría. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves a futuro, pensando que estamos cerrando un ciclo y que el SEA pues sigue existiendo y deseamos que siga siendo este referente? Pues yo creo que seguirá siendo referente, habrá más y más
expertos en ciertos aspectos. Es decir, nosotros los primeros tuvimos que ensayar un poco de todo. Tú lo dijiste cuando me presentaste, que he escrito sobre filosofía, sobre literatura, sobre religión, sobre mujeres, sobre sociedad, que fue una suerte de que pude ocuparme de lo que me interesaba y nadie me impidió hacer lo que yo quería, yo investigar, lo que quería enseñar. Ahora va a ser un poco más especializado, tal vez seremos más serios, entre comillas. Nuestro papel ha sido más de difusión que de unos estudios extremadamente especializados. Y yo creo que nuestro papel lo cumplimos, y estoy orgullosa de haber participado en ello. Pero mis colegas jóvenes ya tendrán un poco menos de libertad, en el sentido de que se especializarán en algo un poquito más estrecho. Pero seguiremos siendo un ejemplo, yo creo, porque pues hay más y más gente que ha sido ya fogueada en estudios de Asia, y podemos elegir entre muchos que tienen mucha capacidad, y también las demás universidades tendrán también de dónde encontrar especialistas. En fin, eso yo creo que vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Flora, por haber compartido con nosotros pues todas tus experiencias, todas estas perspectivas, tanto sobre el pasado como sobre el presente y el futuro, que han sido muy valiosas para entender parte de nuestro centro, la historia de nuestro centro. Bueno, yo agradezco que se haga ese trabajo de recuperar la memoria, de ver cuáles son nuestros orígenes, de ver cómo hemos trabajado y qué importancia hemos tenido a través de los años. Digo importancia sin querer presumir, sino diciendo que sí fue importante que de alguna manera introdujéramos los estudios de esa parte del mundo. Y hubiera sucedido, tal vez tarde o temprano, pues a nosotros nos tocó hacerlo un poco más temprano que otros. Muchas gracias, Roberto. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguir explorando distintos aspectos de la memoria histórica de nuestro centro en futuros episodios en que seguiremos conversando con integrantes del Centro de Estudios de Asia y África. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.